el pico más alto de la pandemia y tenemos que seguir cuidándonos entre todos. He recibido varias preguntas de mis compañeros. ¿Qué pasa en los hospitales privados? ¿Qué pasa con las vacunas? Si ya nos dio, ¿nos puede volver a dar? De esto y más platicamos hoy con la doctora Luz Odette Villega Pichardo. Ella es médica internista en el Hospital Médica Sur y en el Hospital Ángeles Metropolitano. Bienvenida, doctora. Hola, doctora, ¿cómo está? Primero que nada, le quiero agradecer. Sé que tiene el tiempo contado, incluso teníamos programado otra entrevista y le llegó un paciente y no se pudo, entonces de verdad le agradecemos de corazón. ¿Cómo estamos ahorita en el tema actual con COVID? ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias. Sí, gracias por darme la oportunidad de participar. Pues mira, la verdad es que como estamos viviendo la situación actual en México, esto cada vez está mucho más alarmante que en los meses pasados. Desafortunadamente, normalmente todavía encontrábamos cierto acceso a algunos hospitales, ¿no? Sobre todo los privados, que son los que tardan un poquito más en llenarse y actualmente ya no están recibiendo ni siquiera en hospitales privados, o sea, ni siquiera en los triage respiratorios de los privados, y no te quiero decir ni siquiera de los públicos cómo va a estar esto, ¿no? O sea, cada vez ha habido más y más contagios, ¿no? Y pues tenemos que reforzar otra vez, volver a lo mismo, ¿no? A reforzar las medidas de seguridad, a mantener nuestra sana distancia, a tratar de no salir a menos que sea totalmente indispensable. Digo, yo entiendo la parte de la economía, pero también hay que pensar bien, ¿no? O sea, si realmente necesitamos salir, si realmente necesitamos estar en la calle, estar en contacto con mucha gente. Ahorita justo lo que estamos viendo, la mayoría son evitables. O sea, yo entiendo las personas que tienen que salir a trabajar y a ganarse el sustento del día al día, ¿no? Pero lo que hemos visto es que muchos pueden ser evitables. Definitivamente, doctora, la verdad, pues estamos preocupados, ¿no? Estamos preocupados, es el pico más grande, como usted lo mencionó, sobrepasó el sistema de salud. Es porque relajamos las medidas, es porque la irresponsabilidad que algunos tenemos, ¿no? Inclusive que vamos a ir a ver a nuestros familiares, que hicimos eso. Efectivamente, lo que pasó fue que relajamos las medidas. Sí entiendo que es en parte un poco el hartazgo de la gente de estar tanto tiempo ya encerrado, tantos meses, pues cualquiera se harta, ¿no? Pero también creo que no vale la pena exponer nuestra vida o la de nuestros seres queridos, porque a lo mejor muchos piensan que, bueno, pues yo estoy joven o a mí no me va a pasar nada, o yo tuve síntomas leves y demás, y andan por ahí esparciendo el virus. Pero pues también hay que pensar en la gente que sí tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad. Una gran parte de la población mexicana tiene obesidad, es un factor de riesgo per se. Entonces estamos viendo que todo esto pues afecta. No porque no tengamos nosotros ninguna comorbilidad nos podemos portar de forma irresponsable. También tenemos que ver todo nuestro entorno, nuestra sociedad. A lo mejor yo no tengo ninguna familia que tenga alguna comorbilidad, algún riesgo, pero probablemente mi amigo al que fui a ver en forma irresponsable, con el que me reuní en forma irresponsable, pues a lo mejor ese sí tiene, ¿no? O sea, él sí tiene pues que su mamá o su papá o Entonces, debemos de pensar ya en conjunto como una sociedad. No es nada más pensar en forma individual. Hablando de eso, doctora, también del tema de relajar, creo que el hecho de la vacuna es algo, pues, que una noticia muy buena, sin embargo, pues aún estamos lejos más aquí, ¿no? Estamos lejos de que todos seamos vacunados. Hay varias dudas, de hecho, le comenté a algunos compañeros aquí en la compañía, nos mandaron sus dudas, pues porque no nos pueden acompañar, pero a través de su servidora nos lo comentaron. Es acerca de las vacunas, son varias, ¿no? Pero yo quería su perspectiva de esto. No significa la vacuna que no nos va a dar, no significa que ya a gusto nos vacunaron o ya está la vacuna, relájate, en 2 meses nos van a vacunar, porque no es cierto. Sin embargo, es algo muy positivo, pero ¿qué implica el hecho de que está la vacuna y que pues pronto llegará a nosotros? No significa que nos relajemos, ¿no? Sí, así es. Tienes toda la razón del mundo en esta parte de la vacuna. Sí, como que muchos piensan que toda la logística de la vacunación es muy sencilla, pero la verdad es que es bastante complicada.
ni siquiera se ha vacunado a todo el personal de salud del sistema público. Ya no digas el privado no tenemos ni la menor idea de cuándo nos van a vacunar. Pero siquiera del sistema de salud público no están vacunados todo el personal de salud. O sea, eso se refiere a los médicos, a las enfermeras, al personal administrativo de los hospitales que son 100% COVID, a personal de limpieza, a los camilleros. O sea, están todavía muy deficiente la vacunación. Si eso es en la primera fase, que son las personas que se iban a vacunar, que es sistema de salud público, pues no te quiero contar cómo van a seguir las siguientes fases, ¿no? O sea, todavía estamos muy lejos de alcanzar un buen porcentaje de vacunación en México. Van a faltar muchos meses, ¿no? Y también otra es que aunque te tocara la super suerte de que en este momento te vacunan y ya tienes dos dosis aplicadas y todo eso, eso no implica que no te vaya a volver a dar, ¿no? Las vacunas, el objetivo de esta vacuna es hacer que si te da, te den de una forma menos severa, ¿no? Que a lo mejor no vayas a tener una forma severa de la enfermedad que requieras una intubación, estar en el hospital y todo eso. Pero no quiere decir que no te vaya, o sea, no te asegura todavía que estés 100% libre de la enfermedad y que puedas estar así como si nada, ¿no? O sea, que puedas relajar medidas, reunirte con quien quieras, no usar cubrebocas, no usar las medidas de lavado de manos frecuente y todo eso, no. Sí, doctora, ay, son muchos puntos que le quiero preguntar ahorita que lo comentó. De hecho, justo un compañero dijo, no, si te ponen la vacuna ya te puedes quitar el cubrebocas. Y yo, no, ¿cómo? O sea, para nada. No es para evitar que te dé, es para que te dé leve a lo que había entendido. Y qué bueno que nos lo dice usted, una experta en el tema, bueno, que conoce más, ¿no? De esto. Y otra cosa que mencionó de que nos va a volver a dar, que por ejemplo a mí me dio también ya, y si dicen que la segunda vez o ya las otras veces es un poquito más fuerte, ¿no? Hablando de eso, tenía una duda un compañero acerca de los anticuerpos, que los anticuerpos tampoco son garantía de que no nos va a dar el COVID, ¿no? Más o menos si nos podría platicar un poquito de eso. Sí, hay dos tipos de anticuerpos que se determinan actualmente por laboratorio, ¿no? Que son los IgM cuando tienes la infección aguda y los IgG cuando ya pasaste la infección aguda y en teoría creaste anticuerpos y en teoría estás protegido, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo le duren estos anticuerpos a los pacientes. O sea, acaba la enfermedad, dejas de ser infectocontagioso, ya creaste anticuerpos IgG, pero no sabemos cuánto tiempo te va a durar. Hay pacientes a los cuales les dura 2 semanas, hay pacientes que tienen 4 meses y todavía afortunadamente tienen anticuerpos IgG positivos, pero no sabemos en eso, es variable en cada paciente. También hay pacientes que no crean anticuerpos y aún así se habla de que tienen cierta inmunidad, pero de igual forma tampoco sabemos cuánto tiempo dura esa enfermedad. Entonces, por eso es la recomendación que te comenté, ¿no? O sea, de que le digo a mis pacientes, cuídense como si nunca les hubiera dado. Y volviendo a la vacuna, ¿no? También preguntaban que si existe, si va a haber un tiempo o va a haber un porcentaje que va a tener de personas que tengan la vacuna para poder decir que estamos un poquito seguros. Cuando esté el 30% vacunado, podemos decir, estamos un poquito más seguros o que nos dé un poquito más de tranquilidad, o cuándo habrá esa tranquilidad. Sé que nunca va a estar por completo, pero ¿cuándo se podrá ver un rayito de luz o hasta terminar todo esto? La verdad es que no, mira, el hecho de que aunque el 80% de la población estuviera vacunada, ¿no? Ese 10% todavía corre un riesgo de presentar síntomas graves. Ese 10% que no está vacunado, que por alguna razón no se puede vacunar, ¿no? Ya sea que porque sea alérgico a los componentes de la vacuna o porque haga otro tipo de anafilaxia y todo eso. En esos pacientes aún así no podemos estar como relajados todavía porque es una enfermedad nueva. O sea, no debemos de olvidar que sí, o sea, se está corriendo
ahorita en la fabricación de una vacuna hay muchos estudios actualmente para también para ver qué tipo de tratamiento es el mejor. Están desarrollando nuevos medicamentos antivirales y todo eso, pero aún así no podemos estar 100% seguros de que pues aunque todos los demás estén vacunados, a mí no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Porque no sabemos, aunque las noticias han mencionado que la mayoría de los pacientes que se ven más afectados son los pacientes diabéticos, hipertensos, adultos mayores, con obesidad y todo eso. Y a lo mejor una persona puede no cumplir con esas características, ser alguien delgado, ser alguien que joven, que no tenga ninguna comorbilidad y todo eso. Aún así he tenido pacientes con esas características que han tenido una evolución severa de la enfermedad. Afortunadamente, pues hasta el momento no han fallecido y eso, pero no quita que es literal un volado si te va a dar una forma grave o no, ¿no? O sea, sí tienen más riesgo los pacientes que son diabéticos, hipertensos, que tienen más años y todo eso, pero también se ha visto que afecta incluso a niños, ¿no? Que se han visto también afectados gravemente. Aquí en México hemos tenido la población infantil es de las más afectadas a nivel mundial. Entonces también hay que tener cuidado, no porque digan la literatura internacional diga que, pues que los niños casi no les da, en México hemos estado viendo otras cosas. Entonces hay que cuidarnos todos por todos, o sea, por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, y no podemos relajar las medidas, incluso si ya tenemos todos la vacuna, ¿no? O sea, todavía es una enfermedad nueva y todavía tenemos que seguir observando cómo se va a comportar esta enfermedad. También preguntaron si existen diferentes vacunas y si hay algunas vacunas mejores que otras, porque a veces hay diferentes marcas o laboratorios, algo así. No entendí muy bien, pero algo así. Sí, hay muchísimas vacunas que se están investigando. Ahorita la gran mayoría están ya en fases más avanzadas, ¿no? De vacunación. De cualquier forma, pues sí se autorizó como que la aplicación de la vacuna para fase 3, ¿no? O sea, que es cuando apenas se está aplicando en pacientes y se están viendo el reporte de efectos adversos. Hay varias, no hay una que diga que es como mucho mejor que la otra, ¿no? Algunas varían el porcentaje de éxito, ¿no? Entre unas y otras, pero más o menos todas son por arriba del 90%, lo cual es muy bueno hablando de vacunas, ¿no? Entonces, la verdad es que cualquiera de las que podamos tener acceso, va a ser bastante bueno. Y para que no tengan como miedo de decir, bueno, pues es que a lo mejor si empiezan a surtir otro tipo de vacunas, decir, no, yo no, porque yo quiero la de tal X marca. No, todas han demostrado una tasa de éxito bastante elevada, muy buena, hablando de vacunas. Entonces, no va a haber ningún problema en ese aspecto. Los efectos adversos que se han reportado, y esa parte sí quiero ser como un poco, aclarar un poquito eso, porque hay mucha gente que tiene mucho miedo en vacunarse por ser una vacuna nueva, ¿no? Y constantemente vemos en la prensa así decir, no, pues es que hubo una doctora que tuvo esta reacción, está muy grave y todo, efectivamente, o sea, sí pasó, pero la mayoría de los casos, de los efectos adversos reportados son los mismos efectos adversos que se han reportado en cualquier otra vacuna. Realmente no hay hasta el momento no hay una incidencia de más casos reportados graves, ¿no? Todas las vacunas tienen riesgo de que puedas hacer un choque anafiláctico, eso no se sabe, no se puede prevenir, ¿no? A menos que ya conozcas que eres alérgico a ciertos componentes de la vacuna y pues en esos casos no se vacunan, ¿no? Pero la mayoría de los efectos adversos asociados a esta vacuna, la vacuna de COVID en específico, son los mismos que se han presentado en cualquier otra. O sea, sí te va a doler el brazo, sí te puede dar a lo mejor un poco de fiebre, generalmente no son fiebres muy altas, que se autolimitan 2-3 días,
Puedes llegar a tener un poco de flujo nasal, de dolor de cabeza, son síntomas leves, pero no quiere decir que eso es porque ya la vacuna no sirve o no sé qué nos están haciendo, nada. O sea, eso es lo que se reporta en cualquier tipo de vacuna. Bueno, doctora, le quiero agradecer y de parte de nosotros y de parte del programa también agradecerle a todo el personal de salud por este esfuerzo que están haciendo sobrehumano. De verdad, no hay palabras para describir y no hay palabras para describir nuestro agradecimiento y también pues el agradecimiento por haber asistido a este programa y espero que sigamos en contacto y que hablemos ya de que las cifras y las estadísticas bajaron, etcétera, en el próximo programa y de verdad muchas gracias y pues un orgullo tenerla aquí en este programa. Muchas gracias a ustedes. Me quedo con la reflexión de la doctora Villegas. Debemos de pensar como sociedad y no solo como individuo para poder salir de esto. Aunque creemos que somos jóvenes, que no tenemos comorbilidades, que a mí ya me dio, tenemos que cuidarnos todos para salir adelante mientras no se avance la vacunación y en el conocimiento de esta enfermedad. Gracias por ver el programa. Si te gustó, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Muy pronto habrá un nuevo video en Conexión CBI.